Señores, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones, los análisis, los comentarios, todo lo relativo a esta precampaña, al proceso electoral que se vive en la República Dominicana. Saludos a los que nos sintonizan en el país y a aquellos que lo hacen a través de diferentes vías fuera del territorio nacional. Esta noche estaremos compartiendo con ustedes parte de las declaraciones que ofreciera esta mañana en el café de Diario 55 Dilexio Núñez, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, exdiputado y exconcejal Dilexio Núñez de la Fuerza del Pueblo. Nos vamos a las calles, hay sondeo. ¿Apoya usted a Luis Abinader con las medidas sobre la frontera? Esa es la pregunta que estaremos también colocando en pantalla para que usted nos llame y nos dé su opinión en torno a este tema. Hay una opinión aquí, empresario o político, Manuel Estrella. Esta es la encuesta de diario55.com. Usted puede accesar a este periódico, es el digital de este canal, y dar su opinión, sí o no. Usted puede accesar diario55.com, ahí se entera de las principales noticias del país y el mundo, y puede también votar en nuestro sondeo. Otros temas, los cuales estaremos con ustedes ofreciendo. Nelson Reyes con su comentario. Hoy viene el cobrador, el doctor Roque Espaillat estará con nosotros aquí y con él estaremos conversando. Estaremos conversando con él, Nelson Reyes, y a quien doy las buenas noches y la bienvenida, Juan Angomás. Gracias, Fran, y buenas noches a los amigos televidentes aquí de Taponero. Sí, no, pero que taponero. No en mi rol habitual. Sí, tomaríamos nosotros tener un taponero con mucha frecuencia. Gracias, hermano. Sin lugar a dudas. Señores, buenas noches. Ya estamos en camino. Elecciones 2024. Mire, hace unos días que ya estaba circulando la información de quienes habían ganado en las encuestas que se hicieron en relación a los diputados de ultramar, los de Allende los Mares, los del exterior, del PRM. Ya estaba circulando hace unos días, porque lo escuché antes de ayer en un programa matutino, los nombres de los ganadores y hoy el PRM ya lo confirma. Sí. Es correcta la información, pero lo que se ha criticado fue la baja votación de la diáspora. O sea, no hubo una respuesta, vamos a decir, adecuada. Pero siempre hay que entender que la diáspora nunca, con los partidos gobernantes, con los candidatos, tiene esa favorabilidad. Porque generalmente a la diáspora se le hacen muchas promesas, todos los gobiernos, y prácticamente nadie le cumple. Y cuando viene cada proceso, siempre se sitúan del lado de la oposición. Hay que decir que esa votación tan baja debe mover a preocupación a esos dominicanos que simpatizan o que son miembros del PRM, porque si eso se manifiesta en las elecciones venideras, le puede pasar lo invertido. Recuerda que el PRM se llevó todas las posiciones y esta vez pudiese ser a la inversa. Si no hay una manifestación, una motivación hacia esa masa de la diáspora. Así es, son 3 circunscripciones que hay en el exterior y ya se dan a conocer quiénes serán los candidatos para las elecciones de mayo. Circunscripción número 1, Norberto Rodríguez Vázquez, Kenia Felicia Vidó Parra y Cirilo Eustacio Morón Tatén. En la circunscripción 2,
los diputados de Ultramar, Adelis de Jesús Olivares y Eduardo Enrique Cruz Asunción. Y tenemos entonces en la 3 a Julio César López Peña y Angélica Natividad Nova. 7 en total. Esos son los de Ultramar. Mire, por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana y su bloque de diputados en la Cámara Baja estuvo hoy pues denunciando de que el gobierno se ha estado descuidando con muchos aspectos importantes, instituciones las cuales ofrecían un servicio y eran de las luces del gobierno pasado. Estamos hablando de muchos servicios. Recientemente tuvimos ahí un problemita con el metro, algo que, ¿verdad? Mucha gente se alarmó o se sorprendió por lo ocurrido, por la tanta seguridad y los tantos mecanismos que hay para evitar cualquier colisión en este importante medio de transporte en Santo Domingo. También a eso se le suma el tema de pasaporte, que ha sido un dolor de cabeza en los últimos tiempos para quienes tienen que accesar o tienen que viajar para adquirir una libreta. De igual modo, ha sido una queja constante y permanente el tema de los medicamentos de alto costo. Ya el doctor Pereyó, que lo estuvimos por acá, decía es que cada día se van incrementando las demandas y que no dan abasto, pero parece ser que al inicio era un problema de abastecimiento. Y así hay otro servicio que la oposición manifiesta que su calidad realmente ha bajado, ha mermado. Es así, tal y como destaca, ellos pues denuncian de que el sistema de atención 911, la oficina del reordenamiento del transporte, los centros de atención infantil, la tarjeta Supérate, que ahí hubo un escándalo y eso se quedó así mismito, o sea, no se sabe realmente todavía si hay consecuencias para aquellos que estuvieron falsificando, que estuvieron pues utilizando la tecnología para beneficiarse con estas tarjetas. La asistencia técnica del sector agropecuario. Hay que recordar que el tema de la fiebre porcina, inclusive la AMPA, que es la asociación que agrupa a los profesionales de agrónomos, denunció de que los técnicos lo habían sacado para poner gente inexpertas. Y esto fue un descuido tremendo. Hay que recordar que todo empezó en la línea noroeste y se expandió rápidamente, prácticamente el Cibao Central, donde es uno de los bastiones en cuanto a la producción porcina. Y hay que decir, a pesar de que se dice que la gran mayoría de los técnicos fueron separados de sus instituciones, nosotros esperábamos una catástrofe con el tema de la fiebre porcina. Y desde mi óptica, que no conozco mucho esa área, parece ser que el manejo fue adecuado, porque si recordamos aquella vez de la primera vez de la fiebre porcina africana, yo estaba muy pequeño, pero sí lo recuerdo, aquí tuvimos que sacrificar casi todos los cerdos del país. Y esa vez parece que se tomaron las medidas correspondientes y los productores de cerdo siguen desarrollando su labor de manera habitual. El bloque de diputados PLDistas también denuncia la muerte de al menos 34 bebés en la maternidad de Los Minas. Ese fue otro tema, el cual puso al país en alerta, porque esas muertes que ocurrieron en esos días fue noticia a titulares prácticamente, y la oposición le sacó partida, le sacó provecho en el momento. Son de los temas que denuncia el Partido de la Liberación Dominicana a través del bloque de diputados. Sigue el tema de la frontera. El gobierno haitiano hoy justifica, habló por primera vez el gobierno haitiano, justifica el hecho de que se esté construyendo este polémico canal, que es el titular que hoy presentan algunos diarios en la web. El gobierno haitiano afirma que debe construirse el polémico canal en el río fronterizo.
Mira, realmente quien le corresponde el arbitraje internacional es a la ONU. Cuando se trata de recurso natural, agua, evidentemente el conflicto entre dos países no lo podemos dirimir nosotros, ni ni lo pueden dirimir ellos. Siempre eso, hay un árbitro que es un árbitro internacional, a lo cual nosotros como país debemos apelar. E incluso estimo que las medidas que se han tomado en principio han sido desproporcional. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto una agitación, una efervescencia, una agresividad del pueblo haitiano. Y se ha quedado, ahora es que responde. O sea, ha sido hasta cierto punto mesurada, vamos a decir, su proceder en este sentido. Y te voy a decir una cosa, Frank, y se lo digo a los amigos televidentes. Nosotros no resistimos 10 días ese cierre de esa frontera por diferentes razones. Y de igual modo no lo resiste Haití. Entonces, finalmente, va a haber que aperturar la frontera sin solución al conflicto. Yo entiendo que el presidente aceleró el llevar hasta la frontera, redoblar la vigilancia y llevar vehículos y helicópteros que estuvieron sobrevolando, drones, entre otros aparatos militares, los cuales pues era para defender la frontera. Y no solamente para eso, decía el presidente que se estaba sellando la frontera para evitar que esos grupos armados, esos grupos criminales organizados en Haití cruzaran hasta la República Dominicana. Pero entiendo que en el momento que el presidente toma la decisión es cuando llegan los policías. Tú recuerdas que llegaron ahí hasta el canal, próximo a la frontera dominico-haitiana, llegó una policía élite, que realmente uno se queda sorprendido porque a veces cuando te hablan de policía o de una institución élite, es lo máximo. Y veía policías ahí que para cruzar un puentecito que habilitaron de madera, había que tenderle la mano para cruzarlo, y habían algunos que no tenían armas de fuego, sino unas macanas. Y entiendo que al presentarse esto en la prensa y circular es que el presidente lleva entonces todo este contingente a la frontera. Mira, en esta semana pude leer un artículo, una declaración de la politóloga Rosario Espinal, donde decía que la situación con Haití evidentemente lo ubicaba como un tema básicamente de carácter electoral, de carácter político. Y en sus declaraciones, cito a la doctora Rosario Espinal, la politóloga, decía que esas medidas han sido desproporcionales y que su objeto fundamentalmente ha sido político. Pero mi criterio es, si es así, al gobierno le ha ido mejor de lo que esperaba con esa estrategia. Sí, mira, tú tocaba el tema del arbitraje, y ojalá que si hay un arbitraje a la República Dominicana le vaya bien, porque siempre nos ha tocado la peor parte. Recuerda que cuando han denunciado al país de haber en algún momento determinado ejercer racismo o maltrato a los haitianos, pues nos han juzgado los árbitros internacionales, lo que tienen que ver con este tipo de cosas, y siempre pues República Dominicana ha salido con la peor parte. Hay una situación, y es que nosotros estamos en cuanto a los países del área, que son los que conforman el CARICOM, son, aunque se ha querido hablar de xenofobia, de racismo, son gente de color, África, y muchos de estos que pertenecen precisamente al organismo nunca han favorecido a la República Dominicana. Tú recordarás el tema de China y Rusia, que en una oportunidad pues quisieron intervenir a Haití y ellos se opusieron, y ahí las cosas se frenaron. Evidentemente que esta situación con Haití creo que ha sido desproporcional, e incluso creo que en el día de ayer hablaba el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, es su nombre, ¿verdad? Sí. Desde que se iniciaron los trabajos con retroexcavadora. Primero, no se le dice al país, hiciste un concurso para la obra, ¿en qué consiste? Sino llevar una retro
para crear un impacto. Yo creo que tenemos que manejar el tema de una manera quizá más prudente, más consciente y sobre todo adaptada a la realidad, Frank. Es lo que pienso. Sí, y como Haití lo tienen, y a veces como que da pena, ¿verdad? La situación que yo he venido arrastrando desde hace mucho tiempo, pero será un tiempo para ver quién cede primero. Quién cede primero, porque recuerda que hay una inseguridad alimentaria en Haití. Nosotros tenemos la capacidad para suplir parte del mercado haitiano, como ha sucedido. Que esta mañana nos decía Dilexio Núñez que Haití no es la segunda, no es nuestro segundo socio comercial. Dice, no, el primero es Suiza, a quien le vendemos el oro, o las empresas que están aquí le venden el oro, luego Estados Unidos y por tercer lugar a Haití. Pero hay que ver una población, aunque ellos dicen que tienen el dinero y que pueden hacerlo en mercados del área, pero no van a recibir un producto fresco o un producto que son muchas veces de ciclo corto, de poca duración, no lo van a recibir. Y entonces ahí es la situación que se ha estado presentando. Dice, yo tengo un empleado en una finca que tengo y él está nervioso, está asustado. Y él le pregunta, ¿y por qué? Dice, no, que si se tiran 2 o 3 tiros allá en la frontera van a querer perseguirnos a nosotros aquí. Y yo quiero irme, le dice. Y yo entiendo de que ojalá nada de esto pueda ocurrir. Hay que ver también la otra cara de la moneda. ¿Cuántos empresarios están, no vamos a decir al borde de la quiebra porque es un extremo, pero cuántos están perdiendo diario? ¿Cuántos empleados que se benefician de manera directa con esas empresas que sus productos son elaborados básicamente para vendérselo al pueblo haitiano? Entonces yo creo que también hay que pensar en ese sector empresarial y sobre todo en los pueblos de la frontera que reciben poca cosa y que se mantienen básicamente del negocio con Haití. Hasta ahora las instituciones básicamente que tienen que ver con el manejo de rubros agrícolas, de productos de la canasta familiar, han estado en toda la zona de Dajabón y otros puntos de la frontera, han estado comprándoles los huevos, están supliendo a través del INAVIE, las escuelas, dicen que en vez de 2 están comiéndose 4 huevos ahora, igual que el almuerzo, desayuno, que lo mismo están haciendo los comedores económicos y otras instituciones están por ahí, está Inespre, están Supérate y Agricultura está por ahí también, es decir que hay que ver hasta dónde podrán tener ellos capacidad de comprar todo lo que están produciendo esos empresarios agrícolas. Yo creo que la capacidad nuestra para esos productores quizá es un 15 o 20%. En la gran mayoría se van perdiendo o se deprime el precio porque tienen que venderlo en el mercado local, no al mismo precio que se lo venden al mercado haitiano. Porque se habló de que son 30 millones de huevos al mes, 3 millones diarios de huevos. Dime, ¿tenemos mercado? Es la proteína más barata, el huevo. Así es. Es difícil. Bueno, vamos a la publicidad, ya regresamos. Estamos en elecciones 2024.
Esta mañana estuvo con nosotros Dilexio Núñez, ex PLDista, miembro del Comité Central en esa oportunidad y fue electo como presidente del municipal. Renunció a todo eso para irse a la fuerza del pueblo. Él alegaba esta mañana de que el presidente municipal no tenía poder porque nombraron presidente en cada una de las circunscripciones de Santiago, que son 3, y que ya él no ejercía ninguna función prácticamente. Eso fue lo que nos contó esta mañana. Y él ahora está coordinando la campaña de Jeffrey Infante. Jeffrey Infante fue precandidato en el PLD a la alcaldía. Renunció, se juramentó en la fuerza del pueblo y ahora está corriendo conjuntamente con Altagracia González y el ingeniero Silvio Durán. Vamos a ver lo que sucederá en los próximos días cuando se escoja. Él tiene magníficas propuestas, sin lugar a dudas, Jeffrey Infante, pero vamos a ver si los numeritos después le alcanzarán para optar por la candidatura y luego por la alcaldía, enfrentándose a 2 candidatos, los cuales pues ya tienen un camino recorrido bastante amplio. Pero vamos a escuchar a Dilexio, que es el tema. Dilexio es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y, como dije anteriormente, es coordinador. No tiene aspiraciones a ninguna posición electiva para las próximas elecciones. Dilexio Núñez. No es posible que tú tengas la militancia encerrada estando tú en un proceso. Se habló mucho, por ejemplo, de las vallas, que había que quitarlas, que esto, que lo otro, pero caramba. Pero que eso es lo que Estamos establece en la un ley. proceso y tenemos dentro de los procesos, del proceso abierto que hay, candidatos que son muy conocidos. Yo tengo precisamente el privilegio de que el candidato presidencial al cual yo estoy apoyando es bastante conocido por haber gobernado este país en reiteradas ocasiones. Pero hay otros que no se conocen y necesitan conocerse. Entonces la Junta no le puede cohibir o prohibir el que tú te puedas proyectar y darte a conocer. Porque la política es tan compleja que a veces tú tienes varios ejercicios de poder y vas a barrio y la gente no te conoce. Pero si no hubiesen leyes, si no hubiese una constitución, viviéramos en una jungla. Sí, así mismo. Así Y mismo entonces hay una ley de partidos políticos y movimientos, hay una ley electoral y no se está acatando. de no la está cual cumpliendo. yo fui parte durante el proceso de la ley de partidos políticos. Yo fui parte de esa comisión. ¿Y qué pasó ahí entonces, ¿Qué Dilexio? pasó? Es la pregunta Claro. que se hace uno, porque Claro. si se establece que son algunos artículos inconstitucionales, ustedes no leyeron, eso lo pasaron por orden. No, se lee. Lo que pasa es que cuando se están discutiendo las leyes en el Congreso, eso hay que decirlo, los legisladores responden específicamente a su partido político. Usted puede tener ideas brillantes y entender que una cosa no es así, pero usted tiene una línea partidaria que debe asumir y esa línea partidaria la traza la cúpula de cada organización. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que el que tiene un 5% tiene el derecho a participación en la Junta Central Electoral en términos financieros igual que el que tiene un 50%? Ilógico. Pero a la hora de conformar la ley, lograr que pase, que es con mayoría, con las 2/3 partes generalmente, porque son leyes orgánicas, usted tiene que negociar, aunque se ve muy feo, con las demás fuerzas políticas para hacer posible esa ley. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero resulta más ilógico, Ahí. Dilexio, que ahora los mismos partidos que bajaron línea para que la ley fuera así, ahora esos mismos partidos no quieren acatar esa ley. Pero ¿qué Después que bajaron una línea para que fuera así. Entonces eso es más ilógico. Sí, hay cosas que parecen ilógicas, pero hay tribunales que fallan. Hay dos fallos del Tribunal Administrativo y del Constitucional, de que estamos en la libertad de expresión, que también está en la Constitución establecida, que tú no la puedes prohibir a nadie. Hay cosas que son naturales y por eso son leyes orgánicas. Entonces hay dos sentencias y se reunieron los partidos políticos. Yo veo, lo único que yo veo bien de esto es la democracia
que estamos frente a una Junta Central Electoral que escucha, que se equivoca y retrocede y admite que pudo haber fallado, porque no daña realmente. El que tú te puedas, la equidad es importante, porque si yo soy conocido y tú estás participando conmigo en el mismo proceso y tú no eres conocido, si se te prohíbe que tú puedas proyectar, aunque sea imágenes visuales, entonces hasta cierto punto no hay equidad. Entonces va a ser permanente la campaña. Si la vemos de punto. Porque vamos a suponer, si yo aspiro, si yo he ganado como diputado o no voy por primera vez, aspirar como lo que sea, he ganado como regidor, ahora quiero ir como diputado. ¿Usted sabe cuándo comienza la campaña? El día después de las elecciones, Sí. o de la toma de posesión. Entonces no vamos a pasar 4 años en proceso de campaña permanente porque yo me estoy proyectando para una posición nueva o porque yo quiero ser diputado o regidor por primera vez. De hecho, el político es político 24/7. Cuando tú eres regidor, como usted dice, ya usted está pensando en su diputación, usted comienza a visitar a la gente. No hay esa propaganda porque también, caramba, pero desde que se abre un proceso interno en los partidos políticos, es obvio que un proceso interno usted requiere de voto. Si es por encuesta, usted necesita que la gente lo conozca, o sobre todo que conozca sus aspiraciones. Si no le permiten nada de eso, entonces usted tendrá que ganar como ganaba yo, a base de beber mucho café, visitar mucha gente, comer mucho asopado y crear un vínculo primario con lo que usted cree que puede ganar. O sea, con la suma que le dé para usted ganar. Mi caso era que me iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche de por la mañana con un plan de trabajo, visitando casa por casa, establecía un vínculo primario. Cuando la gente va a votar, dice, yo voto por fulano porque lo conozco, porque me visitó, porque participó en mi casa en X esto, porque pudo resolver, darle de respuesta a X cosas que se necesitaban en la comunidad, o porque fue el canal para ir con la comunidad a resolver un problema del agua Corazán, o porque fue en comisión con nosotros a obra pública para resolver un problema del drenaje fluvial en el área donde etcétera, etcétera. ¿Tú me entiendes? Se crea cierto compromiso. Ese era el estilo de yo hacer campaña. Yo no creo que nadie viera una valla mía. Es más, yo no sé cuánto cuesta una valla de esa. Que está dentro de la excepción porque la gente se queja de que los políticos van ya para tiempo de campaña. Yo pienso que eran otros tiempos también, porque la valla gigante, eso tiene un costo altísimo. Yo soy de los que digo que con lo que se hace una valla de esa, se les resuelve el problema a varias familias que muchas veces no tienen ni siquiera. ¿Y con cómo qué puede comer. ser sostenible esto en 4 años, una valla? O varias vallas. Realmente no lo hacen una valla, porque si usted hace un análisis, las elecciones son ya en meses. Usted lo que calcula, me imagino que ellos calculan en el presupuesto, faltan 10 meses por tanto son tantos, y se buscan generalmente patrocinadores para ese tipo de cosas.
como el tema de la frontera es el que ha estado ocupando los titulares y la opinión de la población dominicana, el equipo de producción pues decidió irse a las calles hoy, Juan, y preguntarle a la gente si está de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader en la frontera dominico-haitiana. Interesante, pero sabemos que van a decir que sí. Vamos a las calles y esperar la respuesta de los amigos televidentes. ¿Apoya usted la medida del presidente Luis Abinader con la frontera? Lo apoyo. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Hasta la muerte lo apoyo. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Claro que sí, todas las veces que sea necesario. Sí. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Muchas veces lo apoyo, lo que sea. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Sí, lo apoyo. Todo bien. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Siempre y cuando que sea beneficio para la República Dominicana se apoya. En beneficio de la República Dominicana todo está bien. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Claro que sí. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Yo no soy político. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Claro que sí, lo apoyo. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Bueno, eso es algo que está en el tapete ahora mismo, esta cuestión, porque hay que apoyar la medida, porque imagínense, nos está afectando a todo eso. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Nosotros no solo lo apoyamos, nosotros estamos pidiéndole al pueblo dominicano que todo el mundo se ponga una en apoyo no solamente al presidente, sino también a los hombres de verde, a los guardias y militares que están allí apostados, no sabiendo los peligros que resguarda, las oscuridades de esa frontera y de un pueblo que no se sabe cuál es su intención. A grosso modo hay muchos haitianos que son trabajadores, pero en su gran mayoría se han unido en simplemente una actitud de odio en contra de esta República Dominicana, que lo que ha sido es solidaria para ellos. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida sobre la frontera? Claro que apoyo al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, ya que él agotó todos los recursos y esfuerzos para tratar de solucionar el problema con Haití. Por tal razón, nosotros debemos apoyar de manera incondicional al presidente Luis Abinader. ¿Apoya usted a Luis Abinader con la medida con la frontera? Bueno, hay que apoyarlo todo el pueblo, al presidente Abinader, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por salvar el país de Haití. Porque no es que está contra Haití, es salvar el país de Haití, porque ese canal mismo lo va a bajar a ese grupo de gente, porque no tiene ningún tipo de rigor. ¿Quién ha visto de que hacer un canal encachado con blog? Cuando usted sabe bien claro que los canales se hacen con concreto armado, bien una profundidad bien hecha, y entendemos que el país dominicano necesita que ese canal se respete porque nace aquí. O sea, es que los haitianos no tienen allá cabeza. La cabeza de ellos no está más, entonces hasta que no haya cabeza, el presidente no puede negociar, pero entendemos que el presidente está en el camino correcto. Y en las encuestas va creciendo más. En vez de bajar, sigue subiendo. Sigue subiendo, de ahora de 52, subió a 62. Bueno, ahí está la opinión de la gente en las calles. Juan, ¿usted cree que estas respuestas se transfieran en votos a Luis Abinader? Evidentemente que algún nivel de favorabilidad en la intención del voto ha de producirse, aunque esos son temas coyunturales y circunstanciales. Tú has de medir, o se debe medir un mes, 2 meses después, a ver qué se conserva, qué se preserva, porque es un efecto mediático que puede, de la misma manera que ese voto se presenta por un tema determinado, así también desaparece. Vamos a poner el teléfono en pantalla para que la gente nos llame y nos diga también su opinión en torno a esta decisión del presidente Luis Abinader con relación a la frontera dominico-haitiana. Mire, hubo unas declaraciones ahí que entiendo fueron un poco desacertadas
de la senadora por Puerto Plata, senadora de la República, Ginette Burnigal. ¿Qué dijo Ginette sobre la crisis con Haití? Dejemos la xenofobia y el odio. Dice la senadora, dejemos la xenofobia y el odio. Hay que recordar que Ginette Burnigal tiene una gran cantidad de haitianos como empleados. El día pasado, Migración se llevó a un grupo de ellos porque no tenían los documentos que le avalen permanecer en tierra dominicana. Y ella interceptó ese vehículo de migración e hizo que le desmontaran a todos los haitianos. Eso pude ver. Eso hizo Ginette Burnigal en días pasados. Eso pude ver. Y entonces ella dice que dejemos el odio y la xenofobia. Y ha sido uno de los temas precisamente que ha estado en el escenario internacional, de porque la jovencita esta, ¿verdad?, acusó a la República Dominicana. Y en los tribunales a los que hemos sido llevados, precisamente ahí se basan las acusaciones. Y el presidente pues defendió que la República Dominicana atiende a parturientas. Aquí trabajan cientos de miles de haitianos en el campo, en la construcción, y aquí hemos tenido un porciento alto de personas que, óigame, es una mezcla, la República Dominicana. Ciertamente no creo que el haitiano en este país sea maltratado. Se pueden dar casos aislados e incluso yo entiendo que posiblemente el tratamiento que le da el dominicano al haitiano es superior que el que nos dan a nosotros en Estados Unidos. Allá sí nos discriminan, allá sí nos marginan, porque ya el haitiano en principio tiene casi las mismas prerrogativas que nosotros. O sea, no veo, hay un conflicto histórico, ¿verdad? Que eso tú no lo puedes obviar, pero fuera de ahí no creo que el dominicano per se tenga un odio. Porque si hubiese, por ejemplo, la situación que se ha creado con esta militarización, y el pueblo está tranquilo, y los haitianos siguen caminando pacientes y tranquilamente. Claro, es así. Sí. Hay algunos que han salido del país, pero no son tantísimos tampoco, o sea, en proporción a lo que tenemos en el país. Y ellos siguen aquí y no creo que vaya a haber nada. Es esperar lo que va a ocurrir y a ver si tendrán organismos internacionales que interceder para que la solución llegue a su fin. Ellos han continuado con su canal, el presidente mantiene las fronteras cerradas. Cuando hablo de las fronteras, estamos hablando marítima, por tierra, por aire, está todo cerrado. 724-5500 es el teléfono que está en pantalla. Usted nos puede llamar para que nos dé su opinión en torno a la pregunta que ya respondieron los amigos en las calles. ¿Apoya usted a Luis Abinader con las medidas sobre la frontera? Esa es la pregunta. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Bueno, es un tema que ya tiene muchos días y fue el tema principal en la alocución del presidente, la participación del presidente ante la Organización de las Naciones Unidas, aunque abordó otros temas también como el sargazo, el tema del petróleo, pero se basó fundamentalmente en el tema que en estos momentos pues abordamos. No, ciertamente el tema haitiano pienso que le quedan varios días porque no se han producido ningún acontecimiento de importancia o de interés que pueda quitarle la supremacía, que sea tendencia, como hasta el efecto. Pero también, si te das cuenta, luce ser una estrategia gubernamental, porque cada día del litoral del gobierno produce una acción para mantener el tema y evidentemente capitalizarlo. Capitalizarlo hasta el punto de que ya encuestas le están dando 2 puntos por encima de lo que normalmente pues era el resultado de estos trabajos de campo que hacen las empresas encuestadoras. Hay que ver, o sea, en ese caso habla de RD Elige, desde mi óptica. Sí, apoyamos al gobierno en todo, porque nuestra soberanía tenemos que protegerla, y habla María Campos de la zona sur de Pekín.
Gracias por llamar, si usted entendió, usted me... Más o menos. Hablaba de la encuesta, pero me gustaría ver a Greenberg, me gustaría ver a Gallup, Penanchón, a ver qué dicen, que son las de mayor credibilidad en lo que uno más o menos cree. Bueno, pero es que parte de la oposición, recuerde, dije que le está sacando capital político a esa situación. Evidentemente. Político, y entonces ahí está la respuesta. Me gustaría ver otra firma que no sea RDI. Pero usted mismo me dijo que eso era algo coyuntural y que esos números que puedan variar es precisamente por eso. Obviamente que el presidente se monta en el tema haitiano, lo capitaliza y algún nivel de favorabilidad en la intención del voto ha de obtener. El teléfono está en pantalla, el 724-5500, y el cobrador está aquí en estudio. Un hombre puntual. Por suerte que usted no debe, ni yo tampoco. Que sepa usted. Buenas noches. Buenas noches, sí, lo apoyo al presidente, claro que sí. Muy bien, gracias por llamarnos. Gracias por llamarnos. Esa es la pregunta. ¿Apoya usted a Luis Abinader con las medidas sobre la frontera? Esa es la pregunta. Ya nos fuimos a las calles y ahora estamos, pues, a través de la vía telefónica recibiendo las llamadas de los amigos televidentes. No importa el lugar donde usted se encuentre, usted puede marcar esa línea. Puede ser en el exterior, a través de nuestra plataforma digital o en la República Dominicana. Estamos en todo el país. Super TV 55, elecciones 2024. Bueno, vamos a dejarlo ahí por razones de tiempo, porque tenemos que escuchar el comentario de Nelson Reyes, que ya hace un ratito se encuentra en estudio, ya está descansadito, ya se refrescó un poquito en el aire y lo tendremos en breve. Y usted también tiene un comentario. Vamos a ver qué hacemos. Que compartir con los amigos televidentes. Muy bien, vamos en breve con Nelson Reyes y Juan Angomás.
Bueno, ya lo vimos en pantalla, Juan, 153 días para las elecciones municipales. Ahí se estarán eligiendo los vocales, directores distritales, concejales y alcaldes. Así es. Eso es en febrero. En mayo faltan 244 días. Ahí son las congresuales y presidenciales. Para allá iremos. ¿Y habrá en junio? Vamos a ver. Este hombre como que siempre anda corriendo. Es temprano todavía. Lo que pasa es que Nelson está ahí, no le quiere que tenga pasiones. Vámonos con el ambientalista y politólogo, como cada jueves, Nelson Reyes. Adelante. Gracias, Fran. Gracias, Juan. Una vez más aquí con todos ustedes. Buenas noches. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema del momento, la crisis haitiana y su posible impacto en las elecciones del año 2024. Y hay que decir que el presidente de la República ha tenido dos temas principales. En principio, el tema de la corrupción, que ha sido, vamos a decir, como dice el boca insignia del gobierno, con un combate a la corrupción que es un poco, vamos a decir, desproporcionada, porque solo se ve para un lado. Y el otro tema, precisamente desde el año 2021, el presidente de la República ha asumido el tema haitiano, la crisis permanente que vive la hermana nación de Haití. Y en ese sentido, hay que decir que esa crisis pues, ha llegado, vamos a decir, al ceniz. Y en este momento estamos en una crisis histórica, donde se ha visto que desde la presidencia de la República se han enviado a la frontera hasta las tropas de las Fuerzas Armadas, como si estuviéramos en una guerra. Y realmente, aunque el presidente de la República y sus asesores han tratado de sacarle provecho a este tema, pero este tema puede ser de doble filo, por diferentes razones. En primer lugar, hay que decir que el manejo que le ha dado el gobierno es de un gobierno que no conoce de los medios diplomáticos, que ha puesto el derecho internacional público a disposición de los estados. Porque el presidente, en la medida que tomas, inmediatamente los haitianos retoman lo que es la construcción del canal que desviaría el río Dajabón. El presidente toma medidas que son la medida previa para pasar a una guerra. Y realmente nosotros no estamos en guerra con Haití. Eso es lo primero que hay que destacar. Pudiéramos decir cualquier cosa, pero eso es una guerra. Entonces, cuando el presidente bloquea la frontera, cuando el presidente cierra los mercados, esas medidas se conocen en el derecho internacional como las contramedidas, que son medidas previas para no llegar a la guerra. Y la utilizan las grandes potencias. Por ejemplo, Estados Unidos la ha utilizado contra Rusia, la ha utilizado contra China, la ha utilizado contra Venezuela y contra muchísimos países. Pero previos a esas contramedidas, que se conocen como la retorsión, el bloqueo, entre otras, hay otros medios diplomáticos que se pueden utilizar y que dan mejores resultados en materia diplomática. Y ese es un indicador de que el gobierno ha querido utilizar el tema de manera política. ¿Por qué? Porque esto aumenta las emociones, la simpatía de sectores que no tienen un gran caudal de votos, pero sí mantienen vigencia en los medios de comunicación. Y por eso el presidente, en vez de utilizar los medios pacíficos, como son la negociación, el arbitraje, que sería la medida por excelencia en esto, lo que utiliza son las contramedidas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace el gobierno con eso? Y por eso le digo que es un arma de doble filo, que victimiza más a Haití a nivel internacional. Y precisamente eso es lo que ha estado sucediendo. Porque en los últimos 50 años, Haití ha sido la víctima internacional en las relaciones con República Dominicana. Y no hay manera alguna de que República Dominicana, en materia diplomática, ni en ninguna otra materia, pueda ganarle un caso a Haití. Porque países, junto con Belice, es el país más pobre de América. Y es uno de los países más pobres del mundo. Y asimismo lo ve la comunidad internacional. Pero si el presidente, en vez de utilizar estos medios que ha estado utilizando, utiliza, por ejemplo, un arbitraje, pues la República Dominicana puede salir mucho más fortalecida.
y utilizar términos estratégicos. Porque, por ejemplo, cuando uno ve los comunicados del gobierno, utilizan el masacre, y uno sabe que ese es un término despectivo. Entonces, cuando vamos a llamar ese río, vamos a llamar el río Dajabón, que hace alusión en principio a la cultura aborigen nuestra, y en segundo a una provincia de nuestro país. Y en segundo lugar, el gobierno podía sacarle provecho con dos acciones principales. La primera, el impacto ambiental que tiene el desvío del río Dajabón, porque eso significaría cerrarle la entrada de agua a una de las principales áreas protegidas de la línea noroeste, que es la laguna de Saladillo, y es un área extraordinaria, aunque el mismo gobierno no tendría moral para eso, porque el gobierno aquí ha construido un hotel, el mismo muro de la frontera que no va a resolver el problema con los haitianos, pero también la planta energética, y eso también son atropellos a esa laguna, quizá por eso no lo hizo. Y en ese sentido también, ¿qué podría aprovechar el gobierno con la diplomacia? Pues la clase pobre haitiana que se benefician en la actualidad de ese río, la clase pobre dominicana que se benefician de ese río, ayudarlo a que hagan manifestaciones a nivel internacional. Porque cuando hablamos del desvío del río Dajabón, en este caso, estamos hablando que es la clase empresarial que quiere adueñarse de un recurso agua. Y no solo eso, sino que en esta parte hay que ver otro contexto, porque aquí se hablan de unas minas que se dice que ahí está la reserva de oro, la segunda más grande de República Dominicana, y aquí la comparte con Haití, y probablemente esa sea una excusa para construir la presa que se necesitan para explotar esos recursos naturales. Y en ese sentido, pues sería una estrategia válida del gobierno. Pero lo que sí nosotros debemos tener en cuenta es que el gobierno, cuando cierra el mercado fronterizo, cuando cierra las exportaciones, pues se está creando una situación económica de dificultad para una clase pobre, y no solo para la clase de la frontera, sino para todo el país. Porque cuando hablamos de las relaciones comerciales con Haití, estamos hablando del país que recibe todo lo que prácticamente desecha República Dominicana, y eso le representa a los empresarios del país más de $1.000 millones. Es decir, Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana, y ahora eso se podría convertir en un problema mayor para el gobierno, porque eso podría estimular la crisis económica, que podríamos hablar de inflación, podríamos hablar de deflación, y eso lo estamos viviendo a cada momento, y ya eso tendría un impacto negativo. Como decían ustedes hace un momento, eso no se ve aún en las encuestas, pero vamos a esperar hasta cuándo el gobierno va a mantener esas medidas, y ahí entonces vamos a analizar los resultados electorales que tienen esa medida para el gobierno. Lo que sí nosotros debemos estar claros es que República no tiene otras vías que la negociación con Haití, porque Haití representa mucho beneficio para la República Dominicana, sobre todo en las áreas productivas. E independientemente lo que puedan decir muchos sectores, que vamos a decir sectores minoritarios, que muchas veces se ven hasta racistas y xenofóbicos, pero hay que ver lo que significa Haití en materia económica, sobre todo de un país donde sus ciudadanos buscan emigrar hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Entonces, Haití es el que está cubriendo las áreas que son tan fundamentales como construcción, agricultura y otros sectores que poco a poco se han ido apoderando. Entonces el gobierno no tiene más alternativa que la negociación. Y si no lo hace, pues ese impacto lo veremos también en las elecciones del 2024. Y sería un punto para que aquí se haya una segunda vuelta en las próximas elecciones. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.
Bueno, ya estamos de vuelta en elecciones 2024 y en esta oportunidad vamos a conversar con el cobrador, así se hace llamar, el doctor Roque Espaillat, que ya es candidato presidencial por un partido y está con nosotros aquí. Vamos a hablar con él. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. ¿Todo va bien, doctor? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va esa campaña? Estamos en la etapa iniciales de diseño estratégico, pero todo va muy bien, de acuerdo al plan. Porque la realidad es que un tercio del electorado sigue manifestándose claramente, diciendo que no quiere la continuidad de lo que está y mucho menos que vuelva lo que estaba. Siempre hemos dicho que los dominicanos suelen votar por 500 pesos y un picapollo. Y yo en todo escenario he defendido el comportamiento electoral del dominicano. Porque no podemos juzgar lo que el dominicano hace si no le presentamos propuestas diferentes. Porque a final de cuentas, ¿qué dice el dominicano? Si las dos opciones que tengo, ninguna de las dos, llena mínimamente mis expectativas, ¿qué le aplica? Dámelo mío adelante.com. Trata de sacar ventaja. Pero también, señores, eso refleja un mal profundo que tenemos en nuestro sistema político. 86% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral dicen no sentirse ni interesados, ni representados, ni vinculados a ningún partido político. ¿Qué es lo que ha pasado a final de cuentas? Que siendo los partidos los actores fundamentales de la democracia, son el puente que conecta al ciudadano con el poder, pero ese puente está roto. Y ya no solo es un tema de los partidos políticos, sino que hay un proceso de fatiga democrática. Porque ¿qué dice el ciudadano? ¿De qué me sirve la democracia? Una democracia que no pone alimento en mi mesa, que no le da educación a mis hijos, que no me da seguridad en las calles, que no me da un empleo digno. ¿De qué me sirve la democracia como sistema político? Y eso es un desafío que nos debe preocupar a todos. Y entre todos debemos oxigenar el sistema democrático. Doctor, esos datos que usted manifiesta ciertamente son así, yo creo en ello. Pero a la hora de ejercer el sufragio, como que esa manifestación que establecen los estudios, como que queda de lado. No, para nada. Déjame decirte que el nivel de abstención es una señal inequívoca de que la mitad del electorado no se siente interesado ni motivado para ir a ejercer un derecho y un deber, como es el sufragio. ¿Y en cuánto anda la abstención hoy? Mira, hay un nivel de desafección profundo de la sociedad dominicana. Porque ¿qué es lo que ocurre? Miren, en este mundo pospandémico, los estados emocionales han estado brutalmente alterados. Decía Zygmunt Bauman en un libro póstumo que se llama Retrotopía, que el pasado dejó de ser ese lugar promisorio donde yo sé que voy a llegar y que voy a estar mejor. Como ya el futuro no es ese lugar promisorio, porque ninguno de nosotros, si hablamos aquí dentro de 5 años, nos dice, y estaremos vivos, y no aparecerá un COVID-23, una situación fuera de control. Entonces, el futuro dejó de ser ese lugar promisorio y ahora lo ocupa el pasado. El pasado que sí fuimos más felices. ¿Tú te acuerdas 20, 30 años atrás con cualquier bobería cómo sonreíamos y cómo la pasábamos bien? Entonces, como ya no queda delante de nosotros un futuro promisorio, eso hace que la política se vea muy erosionada porque no tiene un futuro que ofrecer al ciudadano. De hecho, nos hemos vuelto sociedades fragmentadas, polarizadas y volátiles, que tiene una derivación política y que le hemos ido viendo en todo el mundo. Javier Milei, un individuo que dice hay que cerrar el Banco Central. Oigan bien, el Banco Central, cerrarlo, que literalmente pisotea a la clase política argentina. Hoy, siendo un outsider, está a las puertas de ganar las elecciones. El 15 de agosto pasado, Fran, en Guatemala, ¿usted sabe lo que pasó en Guatemala? En Guatemala iban 2 candidatas, mujeres, Suri Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, un general famoso en Guatemala que dio un golpe de estado y la gobernó, y la otra es Sandra Torres. Sandra Torres es la esposa de Álvaro Colón, que fue presidente de 2006-2011. 2 mujeres del sistema, Juan. Estaban compitiendo y todo el sistema, toda la mafia política guatemalteca, que es peor que la de aquí, y eso es mucho decir, estaban todos felices y todo bajo control. De repente, 5 o 6 meses antes de la elección, aparece un tipo llamado Carlos Pineda, un tiktoker, empresario, outsider, y comienza a decirle a los guatemaltecos que el sistema no sirve,
¿Qué pasó? Que en cuestión de meses se colocó en 23%. ¿Qué hizo el sistema? La máquina que hizo, le impidió participar, diciendo que su partido había sometido firmas falsas. Pero dentro de las firmas falsas, dice el sistema, que era falsa la firma de su mamá, de su esposa y de su hijo. Oye bien lo que dice el sistema. Lo sacan, lo descalifican y no puede participar. Él manda a votar nulo. Votar nulo en Guatemala no es dejar la boleta en blanco, sino escribir nulo. ¿Qué pasó en las elecciones? Que el nulo quedó en primer lugar, sacó 17%. ¿Quién queda en segundo lugar con 15%? Sandra Torres. ¿Y usted sabe quién quedó en tercer lugar? Bernardo Arévalo, un tipo que 2 meses antes marcaba 1.8. ¿Por qué? Porque el electorado le dijo al sistema, tú me quieres obligar a elegir entre estas 2 mujeres. Sacaste a Pineda de circulación. ¿Por qué es lo que más se parece a Pineda? Arévalo. Y fue y votó por Arévalo, que quedó en segundo lugar con un 13%. ¿Usted sabe qué pasó 4 semanas después? Que Arévalo gana con 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que los electorados tienen un nivel de insatisfacción con las ofertas electorales tradicionales que es brutal, que si encuentra una vía para expresarse, la usa. Ahí hasta las encuestas se cayeron, doctor. Claro, claro, porque mira, es tan así, yo tengo una relación muy cercana porque el asesor nuestro fue asesor en esa campaña. Y él nos contaba que después de la primera vuelta mandan a hacer una encuesta, porque todo el mundo decía, no, esos votos de Arévalo fue la izquierda, que fue y se expresó a través de él. ¿Tú sabes lo que le mostró el resultado de esa encuesta? Que el 80% de los votos de Arévalo vinieron de los hijos de la clase alta, la clase media, los sectores profesionales. Los hijos de los beneficiados del sistema no quieren saber del sistema, porque no le deben nada al sistema, porque nacieron ricos y entienden que eso es el estado natural de su existencia. En conclusión, los electorados, y el dominicano no es la excepción, están buscando otra cosa. Este país anda buscando un loco y lo va a encontrar. Ahora, ¿qué tenemos que asegurarnos? Que ese sea un loco cuerdo y que esté rodeado de lo mejor de la inteligencia nacional, porque ya ningún partido del sistema tiene solución a los problemas de este país. Bien, corroborando esos datos que usted dice, ciertamente, si nosotros analizamos las elecciones del 94 al 2020, vamos a encontrar que la participación electoral se ha reducido en un promedio entre un 16 y un 23%. Si sacamos la de 2020 sería un 16, pues las de 2020 son especiales, pero de 78, que fue en el año 94, 78 la participación electoral, ha bajado a un 55 en el año 2020. Ahora, es para allá. ¿Qué le podría ofrecer nuevo al electorado para cambiar esa percepción que realmente se expresa en las encuestas, se expresa en los estudios como el Latinobarómetro? Sí, es un problema de la región, pero mira, no solo que ha bajado el nivel de participación, como tú acertadamente planteas, sino que el costo de la campaña se ha multiplicado exponencialmente. ¿Por qué las campañas cuestan tanto dinero? Porque el ciudadano no cree en el político y se vuelve transaccional. El ciudadano dice, este que anda ahora detrás de mí, cuando gane jamás lo vuelvo a ver. Y entonces tengo que aprovechar ahora y sacarle tanto como yo pueda. Por eso las campañas cuestan tanto. Y eso muestra también el nivel de fatiga que hay con la partidocracia. Mira, hay que estar claro en este país de lo siguiente. No hay solución a los problemas de este país con esa partidocracia que está ahí. Aquí hay que arrancar el 17 de agosto y meter preso al 80% de la dirigencia de los 3 principales partidos del país. Porque no es posible que el 95% de los políticos les sobre todo lo que le falta al 95% de la población. No es posible seguir manteniendo los parásitos de la política. No es posible que la Cámara de Diputados nos cueste 100 millones de pesos cada semana. No es posible que nos cueste lo que nos cuesta la política hoy día. En este país hay que estar claro que en los últimos 30 años, todo lo que nos han gobernado han manejado casi 400.000 millones de dólares. Dinero suficiente para hacer un segundo piso de este país, donde cada familia dominicana tenga un techo, una casa y 200.000 pesos en el banco. ¿Y dónde está todo ese dinero?
¿Por qué los políticos son inmensamente ricos? Pero ¿sería sostenible eso? ¿Meter preso a toda esa gente? ¿No crearía ingobernabilidad, ¿Y por crisis, qué? revolución, guerra civil? ¿Pero y por qué? ¿Y cuándo tú has visto que la justicia trae ingobernabilidad? Lo que es una injusticia, que aquí tenemos más de 20.000 presos sin sentencia definitiva. Doctor. Y eso no tiene debido proceso. Y lo que aquí tenemos que hacer es precisamente un mea culpa como sociedad. Porque podemos seguir en una sociedad donde hay miles de gente presos por un pollo, un salami, un racimo de plátano, por el que se roba 5.000 millones. ¿Tú sabes cuál es el castigo? Arresto domiciliario en una villa de 5 millones de dólares en La Romana, que se la robó este pueblo. Y a esta hora está metido en la playa. El preso, en arresto domiciliario, está en la playa bebiendo moe chandón de 15.000 pesos la botella. ¿Tú crees que es posible que en la educación dominicana hemos gastado 31.000 millones de dólares y nuestros niños aprenden menos que nunca? ¿Tú crees que es posible que los fondos de pensiones tienen más de 800.000 millones acumulados y lo usan para comprar las acciones de una empresa que no tiene ningún fundamento técnico ni comercial? Ah, pero ¿qué pasa? Habían dos bancos que le tenían 3.000 millones prestados a esa empresa. Y esa empresa, pataleando, ustedes dicen, bueno, para no tener ese problema, los fondos de pensión, que son de los mismos bancos que compran las acciones de la empresa. ¿Tú crees que ese modelo es sostenible? Doctor. Lo mucho hasta Dios lo ve. Usted le atribuye una responsabilidad absoluta a la clase política, pero tenemos una clase empresarial insaciable, evasora, donde se beneficia de exenciones fiscales hasta injustificadas. Entonces yo no veo su discurso, su crítica hacia ese sector, solamente el enfoque suyo hacia la clase política. Mira, yo le llamo a eso las mafias del poder. Siempre, en toda sociedad y en toda economía, la función esencial del empresario es la generación de riquezas. Ahora, la función del servidor público, que es el que logra que 2, 3 millones de electores vayan y digan, yo quiero que este me gobierne, tiene un deber fiduciario con esa sociedad. Pero esas exenciones fiscales que de algún modo son cabildeadas y en vez de ir dirigida a sectores, vamos a decir, a la pyme y otros sectores para dinamizar esa economía, se benefician empresas que en algunas de ellas que siempre declaran pérdida y permanentemente están acá. Mira, Juan, el sistema está roto, el sistema está podrido, eso no sirve, eso que tenemos ahí. ¿Cómo es posible que en este gobierno, por ejemplo, se estén contratando plantas de generación eléctrica, que apagada hay que pagarle lo mismo que si estuviera generando a plena capacidad? En el gobierno de la honestidad, donde este Popi Pelón que está ahí vive hablando pendejada de honestidad. ¿Cuál honestidad? Esto es un gobierno medularmente corrupto. Y que me demanden, que me acusen de eso. Pero mira qué pasa con eso de las exenciones. Es que el sistema no sirve. Aquí hay un hijo de la familia más poderosa de este país que le gusta el cine y se aprobó una ley de apoyo al cine. 100 millones de dólares cada año. 100 millones de dólares a la industria del cine. Ah, porque ellos necesitaban ese juguete para tener un estudio de cine aquí. Las leyes aquí están concebidas y aprobadas en función de los intereses de las 10 familias más ricas de este país. Doctor, lo vimos a usted en se puede decir, en una posición en contra, o más que en contra, sobre Delignia Asunción, que es el ministro de Obras Públicas. Posteriormente a ello, él hizo un depósito de una famosa carpeta que usted tuvo a bien solicitarle a la encargada de ética gubernamental, el cual le negó. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que usted no accionara en justicia en pos de la búsqueda de esa información. Que tenga conocimiento, usted me corrige, por favor. Mira, eso fue a raíz de una denuncia que hicimos, porque en este Ministerio de Obras Públicas la corrupción es igual o mayor que los anteriores. Y eso es mucho decir, ¿eh? Porque, oye, en el PLD se robó mucho en el Ministerio de Obras Públicas. Y hoy día es igual o peor. Esa es la realidad que tenemos por delante como sociedad. ¿Qué nosotros denunciamos? Bueno, que la autopista Duarte, un contrato de 1.450 millones de pesos, del 2004, 18 años después lo resucitan, lo llevan a 16.000 millones. ¿Y tú crees que eso es gratuito? ¿Tú crees que eso es gratis? Pero tú sabes quién es el contratista de esa obra, Mícalo Bermúdez. El que fue presidente del Consejo de Administración del Banco de Reserva del 2008 al 2020.
un miembro prominente del PLD, amigo de Leonel, amigo de Danilo, uno de los principales aportadores de campaña, de las campañas del PLD durante décadas, y es el que sale premiado con la mayor contrata de obras públicas en este gobierno. ¿Qué nos dice eso? Que el sistema, vuelvo y te repito, está podrido. Eso es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre PRM, PLD y FUPU. Esos son socios del crimen contra este país. Y no solamente él, los otros 3 empresarios más importantes de esta zona también siguen trabajando con el gobierno. Oye, pero ven acá. Oye, hay uno con una carretera, después de inaugurada la carretera y terminada, se le hace una adenda de 5.600 millones. ¿Tú crees que eso es posible? Ese es el famoso equilibrio económico que le llaman No, el equilibrio económico. Oye, el día que aquí pasemos justicia, el estadio olímpico va a salir pequeño para meter preso, para trancar gente. Cuando yo llamo equilibrio económico, es que hay una fórmula, parece ser que se manifiesta a través del ministerio, con obra ya concluida, hasta entregada de pasado gobierno, te llaman, tú firmas. No, eso es para un equilibrio económico. No entiendo qué es eso ni cómo se... No, mira, la cláusula de equilibrio económico es una cláusula contractual que tiene la mayoría de los contratos aquí y fuera de aquí. ¿Qué es lo que establece? Que si durante la ejecución del contrato los precios de los insumos esenciales para la ejecución de la obra aumentan, hay que reconocerte eso. Pero eso se está Pero es otro robo. Pero se está aplicando sobre obra ya entregada. Oye, Juan, es otro robo. Porque ven acá, la circunvalación de Asua, a un contratista 790 millones de pesos de equilibrio económico. Son 2 contratistas. A uno se lo reconocen, al otro no. Oye, qué cosa más particular. Pero esa obra es del 2012 y que tú no la concluyeras según lo que establece el contrato, que eran 24 meses. Entonces 10 años después yo te tengo que reconocer y pagarte los atrasos. Porque son mafias, hermano, mafias. A este país nos roban miles de millones de pesos cada mes. Esa es la realidad y por eso hay que cobrar esas facturas. Eso fue lo mismo de la circunvalación norte aquí en Santiago, pero la inauguraron 2 veces. Todo eso es lo mismo, son mafias, hermano, porque oye, ¿quién pone los cuartos para la campaña? Dime. Sector empresarial. Bien, entonces. ¿Cuál es su enfoque sobre, se puede llamar sobre el tema de la crisis, la llamada crisis haitiana actual? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es la motivación fundamental que tuvo el presidente o el gobierno para ese tema? Mira, lo primero que hay que estar claro es que el presidente está en reelección. Una reelección que cada día se le complica más y se le vuelve más difícil. Segundo, es un presidente que no tiene gabinete, no tiene equipo. Está rodeado de idiotas. 80% del gabinete no tiene ni la menor idea de lo que es la frontera. No han ido, no la han vivido, no la han tocado. Tú le dices, ¿dónde queda la palmita? No sabe. Tú le dices, oye, el ministro de Obras Públicas, el muérgano ese de Lina Asunción, no sabía dónde quedaba Guayajayuco. Tú sabes el pleito mío de Guayajayuco. Le di seguimiento. Yo voy a Guayajayuco, una comunidad olvidada. Pero hermano, ahí hay 4.000 dominicanos en medio de la nada. Que si se van de ahí, van a quedar 2, 3, 4.000 kilómetros cuadrados. ¿Le resolvieron a Guayajayuco? A pura presión, a puro macho. Porque yo le dije, el 15 de junio a las 3 de la tarde, estoy con Guayajayuco entero, frente al ministerio. Y no nos vamos de hasta que tú resuelvas. Él no quería la visibilidad de ese problema porque él sabe lo que yo tengo. Él no es tonto. Y no quiso ese pleito. ¿Y qué usted tiene? De todo y un poco más. Pero usted como que después de la manifestación de la denuncia de la autopista Duarte, como que ha hecho silencio, no decía una estrategia y que o a posteriori va a ir soltando prenda. Los pleitos son aquí encerrados, no se tiran todos los golpes en el primero. La velocidad, la resistencia. Bueno, eso iba rápido. Doctor, posterior a su proclamación por el Partido Socialista Cristiano, ¿es correcto, verdad? Así es. ¿Cuál ha sido la reacción, la aceptación, qué se ha vivido después de su proclamación en ese partido, o más que en ese partido, porque usted tiene, yo lo ubico como Rescate Democrático, más que el partido que lo ha proclamado, vamos a decir, en ese ambiente, ¿qué se ha vivido? ¿Qué se siente después de su proclamación? Nosotros agradecemos a la doctora Soraya Aquino, que abrió las puertas de su partido para que no solo yo, no solo Yadira Marte, todos los ciudadanos de bien que quieran participar, puedan participar electoralmente en esa propuesta. Porque ¿qué es lo que ocurre a final de cuentas, señores? Que 60-70% de los dominicanos nos quejamos. Los políticos son corruptos, sí es verdad. El país va mal, sí es verdad.
Ahora, ¿qué tú estás haciendo para que eso cambie? Entonces tenemos que pasar de la queja a la acción, de la saliva al sudor, del decir al hacer, porque cambiamos algo si duramos 20 años diciendo que los políticos son corruptos, eso ya lo sabemos. ¿Qué logramos con decir que es una tragedia para este país? Que en el 2024 esté compitiendo un delincuente común como Leonel Fernández, enemigo de este país, un corrupto de marca mayor, que entregó los bienes de este pueblo, los regaló. Un delincuente común, oye. Y yo estoy loco porque me demanden, para enseñarle a este país lo que son todos estos sinvergüenza. Ese les regala, oigan bien, el 4 de septiembre de 2004, cuando él regresa al poder, 19 días después, se hace una empresa, se constituye una empresa, Inversiones Turísticas Sanssouci, con 3 socios, Juan Vicini, Osvaldo Yer Villalón y Lisandro Macarro. Oye bien, Apple le vende 495.000 metros de tierra en la Avenida España a cambio de 39 millones de dólares en obras. Obras que todavía hoy, 18 años después, no están hechas, pero la tierra está a nombre de ellos. Dime, si eso no es un atraco, pero de ñapa le otorgan en concesión el puerto de Santo Domingo. Oye, por 40 años. A propósito de eso, ¿cuál es su apreciación sobre el fideicomiso Pedernales? Es otro disparate. Luis Abinader es un presidente de PowerPoint que le enseña mucho muñequito. Porque se dice que el Estado lo está poniendo todo el gobierno pero y los empresarios no. O sea, ¿cuál es la realidad primaria de ello? Eso es la realidad, pero además eso es un disparate desde todo punto de vista. Lo que pasa es que este muchacho es un niño rico, se crió con 3 niñeras, cambiadito en algodón y lino de que nació. Él está dando todo lo que tiene mentalmente, lo que pasa es que él tiene muy poco y por eso no puede hacer más de ahí. Mira, por cada habitación tú generas 1.7 empleos a 2 empleos por habitación, dependiendo del modelo de explotación hotelera. Ellos hablan ahí de 10.000 habitaciones, eso quiere decir que tú vas a tener 25.000 empleados, eso quiere decir 25.000 familias. Entonces, ¿quién va a proveer los servicios de salud de esas 25.000 familias? Los servicios de educación, las calles, la infraestructura, agua potable. ¿Quién lo va a poner? El pueblo dominicano. Para que el mismo Mica lo esté haciendo allí un hotel, es un sistema que no sirve, eso es un mierdero, señores. Lo que tenemos ahí de política. El doctor Roque Espaillat esa es la realidad. Es médico de profesión, no le ejerce lo que es empresario, pero es médico, tiene conocimiento. Y esa pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es su valoración sobre el sistema de salud dominicano en el actual gobierno? Un crimen. Aquel que tiene una enfermedad grave, se lo llevó el diablo. Es que tú, vuelvo y reitero, estos políticos que nos han gobernado, lo que merecen es el paredón, hermano. Han dejado 11 millones de infelices sin salud, sin educación, sin comida, sin medio ambiente, sin seguridad en las calles. Nos lo han quitado todo y está llegando el momento que pasemos factura. Es una tragedia ir a un hospital. Tú sabes lo que pasa aquí. En los fondos de pensiones tenemos más de 800.000 millones de pesos acumulados que los manejan 5 bancos. Ahora, ¿tú sabes cuánto es la cobertura de medicina para un dominicano? 700 pesos al mes. Oye, es un jarabe para la gripe, es un antigripal y ya. ¿Cómo tú le dices a un ciudadano, a una madre con 2 hijos, que la cobertura son 700, 800 pesos de medicamento al mes? El que propone eso en un documento, lo que hay es, oye, que sacarlo y darle una pela en la plaza pública, porque es enemigo de un pueblo. Ahora, ¿tú sabes cómo se arregla esto? Esto se arregla fácil, lo que pasa es que se necesitan hombres para arreglarlo. Y aquí hay hombres y mujeres de sobra, capacitados y decididos a hacer lo que hay que hacer por este país. Aquí, yo te digo lo siguiente. Esto se va a enderezar cuando los hijos de los funcionarios públicos y los funcionarios públicos tengan que acudir a los servicios del Estado. Porque ellos dicen, todos nos hablan de que la salud ha mejorado, que la plaza de la salud, que la ciudad sanitaria, que han invertido. Este mismo dice que han metido cientos de miles de millones de pesos en la salud, pero le pica un moquito y va a un centro privado. No pasa por un hospital. Oye, ni loco. Él no deja ni que el chofer de él vaya a un hospital. Ah, pero eso es lo que le damos a 11 millones de dominicanos. Y tú me estás hablando que es un sistema y un modelo social y político sostenible. Eso es un mierdero y vamos a limpiar todo ese mierdero. Doctor, yo quisiera profundizar con el tema haitiano, porque lo tocamos así someramente, con algunos detalles, con algunos aspectos, pero con toda esa presión que ha ejercido el gobierno dominicano
y el canal ha continuado. Hay quienes sugieren de que se vaya a un arbitraje. ¿Qué va a suceder? ¿Qué usted como político que ve más allá del punto entiende podría suceder ahí? Mira, Fran, lo primero hay que ver los antecedentes de cada situación. ¿Qué es Haití? Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, pero sí es una bomba de tiempo social. Haití son más de 20 millones de habitantes. Dejémonos esa historieta que son 10, 11 y 12. Eso no es verdad. Son más de 20 millones de habitantes. ¿En qué yo me baso? Censo de 1920 en Haití, 1921 en República Dominicana, hecho por la ocupación militar norteamericana. Tú sabes que arrojaron esos censos, que nosotros éramos 899.000 y ellos 2 millones. Entonces multiplica la tasa de natalidad de ellos y la nuestra y tú vas a ver que te da 22 millones ellos y nosotros 11 millones. Y ellas rinden. Pero ven acá. Entonces, ¿qué pasa? 95% de los jóvenes haitianos son ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive pobreza o pobreza extrema. Es $1 o menos al día. 65% de los haitianos hoy, en el 2023, no saben leer ni escribir. El 65%. Y solo 3% del territorio haitiano todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Haití es una tragedia. Ahora, respondiendo de manera puntual tu pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con esa realidad que tenemos en Haití, y tú sabes qué pasa con los haitianos que dicen, ven acá, pero en República Dominicana no hay ejército, ni hay ley, ni hay autoridad, porque los amigos míos nosotros cruzamos para allá. Siempre y cuando le paguemos a los guardias, cruzamos derechito y feliz. ¿Qué va creando eso en el alma haitiana, que es tribal? Ahí no se procesa ni se piensa, ahí es instintivo, ahí no hay ley. ¿Qué pasa en el alma haitiana cuando dice, ven acá, pero estos tigres en 4 meses dieron casi 30.000 visas? ¿Tú sabes lo que es 30.000 visas? Donde no le entra casi nada al Estado Dominicano, es para los cónsules. Oigan, qué locura. Luis Abinader nombra un monigote ahí. A dar visa y el tigre se busca $1 millón todos los meses. Para él, legal. Pero no tributen DGI por ese ingreso. Entonces el infeliz de un supermercado, ese tiene que ir a DGI, le meten un cuco. La DGI te notificó. ¿Qué DGI del diablo? Porque el tipo se mete $1 millón al mes y no tributa un peso aquí. Pero ellos saben que lo recibe porque está la cantidad de visa que emitió. A ese no tributa, porque es el hijo de Andrés Bautista, que estaba medio malo y Luis lo puso ahí para que se enderece. Así es que funciona, así es el criterio de escogencia a los funcionarios. Hay más de 20.000 visas otorgadas a estudiantes haitianos, pero no hay 4.000 en las universidades. 350.000 los que van de gobierno. Pero hay que ser un genio para decir, mira, estudiantes, hay que darle toda la facilidad del mundo a los estudiantes haitianos que vengan a formarse aquí, porque eso es capital humano. Pero tú pagas tu ciclo en la universidad, la universidad me manda la certificación de que tú pagaste, te renovo la visa por 4 meses. Ya, atada a que tú pagues la matrícula. Pero a ellos no les interesa eso, porque lo que les interesa es recaudar. Doctor, no sé si desde mi óptica, evidentemente su proclamación es muy reciente. No veo la presentación o el activismo de los candidatos a puestos congresuales y municipales del Partido Socialista Cristiano. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿O estoy viendo mal? Tú lo vas a ver en los próximos días. Estamos muy contentos con lo que vemos. No tenga ninguna duda. Yo no sueño ni durmiendo. Soy un tipo muy aterrizado y me baso en estudios. El país está maduro para abrazar otra cosa. Ahora, esa otra cosa tiene prerequisitos. Uno es que representa un polo unitario. Desde la individualidad no hay posibilidad. Y 2, tiene que demostrar al país que tiene vocación de poder. Porque este país dice, yo no lo voy a quedar atrás otro disparate. Para que me salga este calvo, otro Guillermo Moreno que no sirvió para nada. Para que me salga otro Eduardo Estrella que habló y cantó como un gallo y puso después como una gallina. Entonces el país quiere ver eso primero. Doctor, usted maneja estudios. Si fuese posible que nos pueda decir, y a los televidentes, ¿cuál es la correlación de fuerza entre las 3 organizaciones políticas y también el posicionamiento de ustedes en la actualidad? Mira, la realidad es hace 3 semanas que Luis Abinader andaba alrededor del 34%, Lionel casi llegando a un 30%, Abel por la docena, lejano, y una franja importante del país que dice quiere otra cosa, que dice ninguno, no sé, no, o no responde. Esa es la realidad. Ahora que Abinader es el candidato más malo del universo,
Porque un tipo que tiene como competencia a un delincuente común como Leonel Fernández, que tiene la tasa de rechazo más alta y más consistente que registra la historia política moderna de este país, que gasta 700 millones de pesos en publicidad al mes, si no tiene un 95%, es que no sirve ese candidato. Ese producto no sirve. Porque ¿a qué producto se le gastan aquí 700 millones de pesos al mes? ¿A cuál? Por el gobierno se le gasta. ¿Y en cuánto está él? 34%. Pero los estudios que conocemos, que Gallup, Penn&Schoen, más o menos las que más o menos creíbles, lo ubican por encima del 40%. Sigan creyendo en ese lado. Eso se parece a la pregunta, para que ustedes sepan lo perdido que está Luis Abinader. Ese muchacho está más perdido que el hijo del Limber. En uno de los estudios que ellos hicieron preguntan, de estos líderes políticos, ¿cuál es el más honesto? Leonel Fernández. Abel Martínez, Luis Abinader. Él sacó el 88% y él está feliz. Y en función de ese apoyo abrumador a la honestidad de Luis Abinader, según esa pregunta, es que él lanza su campaña de repostulación hablando de la honestidad. Pero igual honestidad. Eso se lo vamos a desmontar y a destruir. Honestidad ninguna, presidente. Usted sabe que yo sé que en su gobierno hay corrupción a gran escala. Esa es la realidad. ¿Y qué porcentaje tiene Roque Payá en esos estudios? Mire, eso no se ha medido porque nosotros salimos hace una semana. Sí hubo un estudio hace unos 2 meses, 3 meses, donde mostraba que Yadira Marte marcaba 2.8. Para que estemos claros. Sin partido y sin ser candidata a nada. Nosotros, yo entiendo que en 60 días estaremos midiendo. Vamos a publicidad, ya regresamos. El doctor Roque Espaillat está con nosotros, candidato presidencial del Partido Socialista Cristiano, el cobrador, así le llaman. Volvemos. Continuamos en elecciones 2024. En esta oportunidad conversamos con el candidato presidencial del Partido Socialista Cristiano, es el cobrador. El doctor Roque Espaillat está con nosotros. A Juan Gomán le gusta un término que utilizó recientemente Guido Gómez Mazara para identificar el gobierno del presidente Luis Abinader, que gobernaba con la popicracia. ¿Usted no entiende que esos poderes económicos que tenemos pueden más que estos discursos, que estas propuestas que se hacen para un manejo mejor de la República Dominicana, de los intereses? Mira, realmente es un poder en el país. Tú no puedes nunca subestimar al enemigo. Pero decía Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, en 1861, decía que no hay nada más poderoso que una idea si le ha llegado su tiempo. Y la idea de que los ciudadanos nos pongamos de pie y enfrentemos el sistema corrupto que nos ha gobernado, ha llegado. No tenga ninguna duda que en el alma nacional se anida una determinación de que hay que cambiar las cosas. Porque ¿quién que tenga algún nivel de cordura puede creer que Leonel Fernández es la solución a los males del país? El que entregó la mina de oro más grande del mundo, 97.3. Que por demás a barrigol selección eran los combustibles.
Oye, te doy una mina para que la explote y yo te exonero los combustibles. El que produce yuca en Moca para llevarlo al mercado paga el gasoil casi el doble de lo que lo paga Barrigol, que saca nuestro oro. Ese es el sistema que está instalado ahí. ¿Y qué pasa? Que esas élites, ellos estaban, oye, muy tranquilos y muy cómodos, porque ellos controlaban la agenda del país, controlaban la agenda, la temática nacional, pero el mundo cambió. Con el advenimiento de las redes sociales, la ecuación de poder cambió. Nosotros fuimos, ya diría yo, hace unos 10 días a Elías Piña, a mostrarle al país que eso no existe, que la famosa frontera sellada, CEFRON, eso son estructuras de recaudación de fondos. El CEFRON no está para controlar fronteras, cuidar a nadie, eso es una estructura de recaudación de fondos. ¿Cómo tú me explicas que hay 19 chequeos y los tipos pasan por los 19 chequeos en un autobús? Dime, agarran unos tipos de una jipeta en Mao, 15 haitianos. Ahí, ¿por qué no lo interrogan cada uno por separado y le preguntan, ¿y usted por dónde cruzó? ¿A qué hora usted cruzó? Y tú vas a esos puntos de chequeo y lo cuelga ahí en el poste, ahí mismo, en el mismo puesto de chequeo, cuelga tres militares esos que lo dejaron pasar. Ah, pero no se hace nada de eso. Ay, no. Doctor. Es un sistema que no sirve, Frank. Y mira qué pasa, perdóname, Juan. El país cambió. Nosotros fuimos a la frontera e hicimos unos videos que costaron 0 pesos y tienen millones de visualizaciones. Millones, 5 o 6 millones de visualizaciones. 5 o 6 millones de dominicanos aquí en la diáspora vieron ese contenido que antes no salía. Usted hablaba ahorita de los caros de la campaña. Esa parte clientelar no puede afectar una propuesta como la suya. Claro que no. Porque el plan de nosotros es decirle a los ciudadanos, no le coja 500 a los políticos, pídele 2.000, róbale, quítale todo lo que tú puedas quitarle y búrlate de él en la urna. Eso es lo que tenemos que hacer todos. ¿Por qué dinero de nosotros? ¿O tú crees que el político da lo de él? ¿Tú crees? Gonzalo Castillo se pasó 4 o 5 meses aquí dando, ¿y por qué no da ahora? Si era vocación de servicio y compromiso con la sociedad. Ahora no da ni una menta de espíritu, hermano. De cara a lo que usted planteaba de la realidad electoral, ¿piensa que puede haber un desenlace en primera vuelta? ¿De qué? No hay posibilidad de desenlace en primera vuelta. O sea, para usted hay una segunda vuelta, como dice usted, pintada. Escríbalo. Y si mañana, ¿verdad? Si sigue la correlación de fuerza, Luis Abinader en primero, Leonel segundo, Abel tercero. Si se enfrentase Luis Abinader con Leonel Fernández, ¿qué usted entiende que pasará en ese escenario? En términos de resultados. Correcto. Es temprano todavía, pero... Dice un programa así. Que gane el SIDA o que gane el cáncer, ¿cuál es la diferencia? Ninguno de los dos sirven. Son dos contrasentidos social, ético, moral y político. Aquí hay 3 millones de empleados que se tiran a las 6 de la mañana a peinarse, a la mujer a maquillarse para salir a un empleo y ganan 800 pesos al día en promedio, 25.000 pesos al mes, gana el 80% de la estructura laboral dominicana, 800 pesos al día, para que un puto político se robe 10.000 millones y ande por ahí pavoneándose. Oye, aquí vamos a colgar los huevos de Leonel y de todos los corruptos en la Plaza de la Bandera como un tributo a la gente honesta de este Decía alguien por ahí, doctor, que el que reparte para llegar, para ganar, llega para robar. El que paga para llegar, llega para robar. Sí. Fra, pero ¿y quién gasta 20 millones para recuperar 3? Dime. ¿Tú conoces a alguien que lo haga? El senador de la provincia de Santo Domingo dijo que fueron 250. Sí. 250 Yo lo millones. conozco bien. ¿Tú lo conoces? Sí, probablemente lo gastó. Y Rafael Alburquerque que dijo que le entregó 509 millones Pero a aquí cada senador. aquí hay un diputado en la circunscripción, uno que está preso, que gastó más de 100 millones. Porque es que esto es político, señor. Es que los ciudadanos tenemos que despertar y entender que eso es todo el mismo disparate. Se están protegiendo diputados que ¿cómo se llama? El Ministerio Público, la Procuraduría los mencionó de que hicieron campaña con dinero ilícito y sin embargo eso como que se quedó ahí. Ah, pero tú sabes cómo es. ¿Cómo es? En el gobierno de la ética y de la honestidad que dice Luis Abinader, hay una serie de candidatos inscritos en el PRM que tienen situaciones legales y de narcotráfico. Ahora inscritos. Pues esto es así. Como el desvinculado en salud pública, que también está aspirando a la diputación y que fue diputado en una oportunidad. Tengo entendido que sí. El señor de la jeringuilla, ¿no es ese? Ese mismo. Pero ese es lo de menos. Sí. Ese no creas tú que es el caso más típico
de la podredumbre de esa política que está ahí. Pero es un caso. Ah, sí, evidentemente. Y ahorita gana. Ah, entonces Luis Abinader no lo sabe. Ah, no, él es suizo. Pero ven acá. Él no sabe que el diputado Miguel Gutiérrez gastó cientos de millones de pesos aquí. Y él no dijo que se iba a responsabilizar de todos los delegados de aquí. ¿Y a quién fue que se lo dijo? No fue a ellos mismos. Al jefe de campaña, a Palicia. Fue el partido Curarse en Salud cuando envió a depurar los precandidatos a la embajada. Eso es marketing. Fran, oye, cuando un candidato no tiene cerebro, neuronas ni cojones, hay que llenarlo de marketing. Luis Abinader es un invento de marketing. Eso es todo, esa es la realidad. Ahora, si él tiene cerebro, que ponga el día y la hora para que hablemos en este país de lo que él quiera. Que elija él, que elija Leonel, que vive hablando pendejada, que conceptualiza. Que pongan los dos el día y la hora para que hablemos de cara ante este país. A ver si es verdad. A que no sale ninguno suelto. A que le presento en Televisión Nacional expediente a los dos para que salgan presos. Roque, una de las preocupaciones más grandes de este país se expresa ahora con la misma crisis haitiana, ese es el problema del agua. Los ríos están desapareciendo y eso es producto de los grandes problemas ambientales. ¿Cuáles propuestas usted tendría para esta área tan importante? Mira, yo soy médico de formación. Los médicos comenzamos el diagnóstico para luego aplicar el tratamiento. Esa tragedia medioambiental es otra derivación del mierdero político que nos ha gobernado. En los últimos 20 años se han secado más de 600 ríos y arroyos en este país. El yaque del norte, ese yaque dormilón, todos nosotros tenemos edad para recordar, sobre todo Juan. Muchas gracias. Que periódicamente, por su deferencia. Oye, periódicamente, Fran, tú lo sabes, salía la noticia que se ahogaron dos en el yaque, cruzando una barcaza que había. Oye el cauce que tenía el yaque, ahora tú lo cruzas, oye, te arremangan los pantalones por la rodilla y lo cruzas. Yo soy pepinero, yo lo conozco bien. Ha perdido el 73% de su cauce en los últimos 50 años. Es una tragedia nacional, porque de ahí dependen 3 millones de dominicanos y más de 1 millón de tareas de cultivo. Ahora, ¿tú sabes cuál es la respuesta a este sistema podrido? Que nombra un monigote ahí en medio ambiente que dice, es que yo de esto no sé. Entonces, ¿cuál es la propuesta en ese sentido? Yo, presidente, el 16 de agosto, una veda total a toda forma de explotación medioambiental por 18 meses. Número 1. Número 2, nombro como ministro de Medio Ambiente al doctor Ricardo Nieves, con quien yo no he hablado de eso, ni es que lo apoya ni nada, pero un hombre íntegro que tiene un compromiso con el medio ambiente hay que ponerlo. Porque aquí hay que cambiar la cultura de que gana un partido y se lleva a todo su grupo de idiotas a gobernar el país. Al país hay que llevar al gobierno lo mejor que tenga el país, establecer una meritocracia, porque si no lo hacemos así, no salimos a camino. ¿Qué yo digo además de esa moratoria de 18 años, de 18 meses en toda forma de explotación? Solo dejaríamos las canteras secas, porque no podemos afectar la construcción. 2, todos los presos tienen que ir a sembrar árboles. Y por cada día que cumplan la meta de siembra de árboles, le vale por 2 días. Si tú vas a salir en 10 años, vas a salir en 5 sembrando árboles. Hay que tomar decisiones. Pero lo van a hacer esos políticos que le cogen los cuartos. Tú sabes lo que está pasando ahora mismo, que los permisos para la explotación de minas es mensual que lo renovan. Entonces, lo que tiene la concesión de la explotación de la mina, todos los meses tienen que acantearse. Dígame. Y que lo aumentaron de 60.000 a 200.000. Claro, eso es un negocio. Oye, están entregando el agua de esta nación a cambio de dinero. ¿Y qué usted piensa de ese festival de presa que pretende el gobierno entregarle incluso al sector privado? Por ejemplo, hay dos. La de la Placeta, una locura. Y la de aquí, la de Río Masipedro. Una locura. La de Río Masipedro nosotros la enfrentamos, la denunciamos y está más o menos contenida. Pero tú abonado y te fajas de grito. Tú ves la realidad medioambiental de Bonao y para fajarse a llorar. Ahora, ¿cuál es el plan para enfrentar eso? Ahí hay 2 granceras de 2 gente vinculada al poder, acabando con todo. ¿Tú sabes lo que pasó ahí en Bonao? Que nombraron allí un encargado de medio ambiente, un tipo serio, por la presión ciudadana, y lo quitaron hace mes y medio. Y ahora trae un tipo que me dice que está dando permiso, sí, 3 días de extracción. Es el país que nos han dado estos políticos, que no sirven, la inmensa mayoría. Hay gente seria en todos los partidos, ojo. Hay que diferenciar lo que es partido como estructura de lo que dirigen los partidos. Porque ese sistema que está ahí atrae lo peor y daña lo mejor. Esas son maquinarias, esos partidos, de destruir. Aquí en Santiago, tú sabes las cosas que pasan. Tú sabes los compañeritos del PRM que cogieron lucha y no han visto a Linda.
Y hay querida, nombrada, y chula, y sinvergüenza. Hasta hombres que nombrando hombres porque son maridos, en posiciones ganando 100 y 150 mil pesos. Ah, no lo sabes tú, Juan. Te va a hacer suizo. Te va a hacer suizo. Juan nunca sabe nada. No, lo sabe todo, pero no sabe nada. Y él es muy frontal, pero no sabe nada. Doctor, la Junta Central Electoral, a pesar del rescate democrático, haber cumplido con todas las formalidades de forma y de fondo para su reconocimiento, le rechazó, o sea, le rechazó la solicitud. Ante esa realidad, supóngase que lo que se manifiesta en las encuestas, en los estudios, ¿verdad?, sobre la desafección sobre los partidos, tome un cauce hacia alguien. ¿Usted confía en ese árbitro que, valiéndose, o sea, obviando la legalidad, va a administrar ese proceso? Mira, la Junta Central Electoral la controla directamente Luis Abinader. Para hablar mentiras, está Leonel y Luis y todos esos políticos. Yo no voy a hablar mentiras en este país. La controla Luis Abinader. Pero supuestamente de la sociedad civil que está compuesta. ¿Qué sociedad civil? Pero ven acá. El dato es... ¿Y por qué le aprueban el partido a Julio César Valentín? ¿Cuál es? Yo tengo copia de ese expediente y no cumple ni el 30% y está aprobado. Y primero la gente también, que fueron casi ahí. Claro, dígame usted. Aliado al gobierno. Dígame usted. El dato, te doy un dato, se quedó ahí. Ya se me olvidó. Anda, está aprendiendo de Pero sí te digo que esa Junta Central Electoral eso lo gobierna Luis. Y se están metiendo en camisa de 12 varas. Están armando muñecos y cosas que le puede salir mal, muy mal. Este país le espera situaciones tensas, complejas y difíciles en los próximos meses. Porque tenemos en el poder un grupo de gente que no sabe lo que es el Estado. No son hombres ni mujeres de Estado. Y ellos están creyendo que el poder lo pueden preservar de cualquier manera y a cualquier precio. Y eso no es así, no es así. Ha sido por tema de ideología, doctor, que muchos, inclusive alcaldes, directores distritales, han pasado al partido de gobierno. Si la ideología se deposita en bancos, sí. Ah, es así. Oye, pero esos son unos vagamundos. Eso es Paliza, cabezón, un vagamundo. ¿Tú sabes lo que es alcalde con sentencia definitiva a la Suprema Corte de Justicia y ellos le caen atrás y se lo quieren llevar? Y se lo lleva. El de Jaquimella, que nosotros lo sometimos. Ya con sentencia se lo llevaron ellos. Ahora en marzo de este año le levantan la mano. ¿Y qué pasa con el de Jaquimella? Condenado. Nosotros no hemos echado un pleito que lo hayamos perdido todavía. Ahí está condenado y fuera del ayuntamiento tiene. Pero usted en el PRM que va a ser candidato. Ahora con tu sentencia, el presidente que vive hablando de la honestidad. ¿Por qué es que Luis Abinader cree que el pueblo dominicano es tan tonto como él? Una pregunta que se quedó en el aire. La actual situación de Haití, la actual, lo que se ha presentado ahora con el tema masacre, ¿cuál sería, según su perspectiva, el desenlace final? Mira, eso no va a pasar de ahí. No va a haber una definición ni una solución a eso. Porque es que el gobierno dominicano no es haitiano que lo respete. Porque los haitianos están más claros que los dominicanos, que esto es un sistema corrupto, podrido y que nadie le hace caso. Y es, oye, el Cefrón, Fran, ¿a quién acaban de nombrar hace 2 semanas? Primero un coronel para sustituir un general. Eso no se estila en los mandos militares. Segundo, al hijo de Soto Jiménez. Pero Soto Jiménez es la cara en los medios de Leonel Fernández. Y yo te pregunto, ¿y eso es fortuito? ¿Eso es casual? ¿Quién lo nombra al frente del Cefrón? El ministro de la Fuerza Armada, que es un hombre que despacha con Hipólito Mejía, pero Hipólito Mejía y Soto Jiménez son enemigos hace tiempo. Entonces, ¿tú crees que fue Díaz Morfa que nombró al hijo de Soto Jiménez? Una decisión del presidente de la República. ¿Y por qué lo nombra? ¿Por qué? ¿O te hace lógica a ti nombrar el hijo de un tipo que está todos los días en los medios defendiendo a Leonel y que el hijo sea el que esté al frente del Cefrón? Explícalo, televidente. Ah, yo no sé. Vamos a ver. Explícala. No, pero hay que dejar que la gente razone. Oye, el dominicano es inteligente. Más de lo que me imaginaba. Yo estoy convencido que Luis Abinader hizo un pacto ya con Leonel Fernández. Para que los PRMistas que no ven sepan que van a coger lucha, pasar trabajo,
Pero ellos ahí arriba están amarrados así. ¿Y qué consistiría ese pacto? Bueno, yo voy a tratar de ganar, dice Luis Abinader, de mantenerme, pero si no gano, que sea tú. Y yo me bajo de aquí tranquilo. Luis Abinader es timorato y está buscando su salvación individual. Él quiere salir de ahí si tiene que salir. Él no quiere salir de ahí, pero si tiene que salir de ahí, él está ya buscando su bajadero y lo pactó con Leonel. Yo no tengo ninguna duda. Oye, porque no puede ser fortuito que los principales colaboradores financieros de Leonel Fernández son los mayores contratistas de este gobierno. ¿Y cuándo tú has visto que el Papa pone la iglesia en manos de ustedes? ¿Tú has visto eso nunca? Hay un ministro ahí que yo le tengo todos los datos y toda la trayectoria, que hijo afectivo y emocional del principal financiador de Leonel, y despachan juntos y conversan. Ministro de este gobierno. ¿Cuál es su valoración sobre la alianza Rescate RD? Que es una oportunidad para que se junten y meterlo a todos presos. Hay que trancarlo a todos. Vámonos, Frank. Pero es simple. Oye, Juan. Aquí no va a quedar nadie. No. Todos los ciudadanos de bien que se montan un concho a las 6 de la mañana van a estar protegidos en este país y respaldados para que tengan una mejor calidad de vida. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Como sociedad tenemos un dilema. O metemos a todos estos políticos presos, o soltamos a todos los infelices que están en la cárcel por un pollo o un salán. Oye, un solo político del PLD o del entorno de Leonel ha robado más que todos los que están presos por robo en este país juntos. ¿Y entonces? Yo me refiero, doctor, de impacto electoral hacia el PRM. No, hombre, eso es el mismo mierdero. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. No quedó nadie, dice Frank. Doctor Roque Espaillat, el cobrador, candidato presidencial del Partido Socialista Cristiano, ha estado con nosotros en elecciones 2024 en nombre de Juan Angomás, Nelson Reyes, Fran Rodríguez, Adalberto de León y todo el equipo que conforman las noches del 55. Agradecemos la sintonía. Mañana viernes cerramos la semana a partir de las 7 en otra entrega de elecciones 2024. Feliz resto de la noche.